Muy buenas y bienvenidos a una clase del curso intensivo Midasturias. Mi nombre es Jonathan Calabria y en los siguientes minutos vamos a ver las 4 glomerulopatías principales en la infancia. Una clase muy rentable por todos los conceptos RPMID que vamos a repasar. Y además es una clase que volveréis a ver tanto en nefrología como en pediatría. Así que vamos a empezar a asentar estos conocimientos. Lo primero de todo es decir que las glomerulopatías fundamentalmente que vamos a ver en la infancia son glomerulopatías primarias, es decir, se da una afectación solo a nivel renal y esta afectación renal es la que va a dar las manifestaciones generales. Hay distintas clasificaciones para clasificar estas glomerulopatías en la infancia. Por ejemplo, se pueden clasificar según sean proliferativas o no proliferativas y según se produzca un síndrome nefrótico, nefrítico y hematurias recurrentes. Quiero que recordemos que aquellas que se definen como proliferativas se relacionan con el síndrome nefrítico, porque en el síndrome nefrítico se produce una inflamación del glomérulo que a su vez va a producir una proliferación de este, mientras que en el síndrome nefrótico se relacionan con las no proliferativas porque en el síndrome nefrótico no va a haber inflamación del glomérulo y por tanto no va a haber una proliferación. Y luego también tenemos aquellas glomerulopatías que producen hematuria recurrente. Y una clasificación muy importante, porque ha sido repetido varias veces, es aquellas glomerulopatías que cursan con niveles de complemento descendido, que son 5 y que tenemos que acordarnos de ella. La aguda postestreptocócica, la posinfecciosa, la membranoproliferativa, la lúpica y la crioglobulinémica. Posteriormente vamos a repetirlo, pero quiero que nos quede ya claro. Entonces, a partir de ahora, quiero que recordemos ya lo siguiente. Síndrome nefrótico más frecuente en la infancia, enfermedad de cambios mínimos. Síndrome nefrítico más frecuente de la infancia, glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Recordamos, con disminución del complemento. Principal causa de hematuria macroscópica en la infancia y a cualquier edad, la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger. Y ojito, porque si esta nefropatía de IgA se produce a nivel sistémico, es decir, afectación renal y extrarrenal, tendremos la púrpura de Sjögren-Heinold. Así pues, que vamos a ver estas 4 glomerulopatías fundamentales en la infancia. Empezamos por la enfermedad de cambios mínimos. Ya hemos dicho que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en la infancia. Y para sabernos la clínica de esta enfermedad, basta con saber lo que es el síndrome nefrótico. Por tanto, síndrome nefrótico es proteinuria con hipoalbuminemia y edemas, que también cursa con hiperlipidemia y cilindros grasos en el sedimento urinario, trombosis sobre todo de la vena renal e infecciones. Por tanto, sabiendo la definición de síndrome nefrótico, sabemos la clínica de esta. Y aquí tenemos al típico niño con enfermedad de cambios mínimos, con edema, ascitis, edema también facial, recordemos las infecciones y la trombosis y esta proteinuria. Importante a recordar, fusión de podocitos en microscopía electrónica igual a enfermedad de cambios mínimos, fusión de podocitos, enfermedad de cambios mínimos. El diagnóstico es clínico, ¿y por qué? Porque las glomerulopatías en la infancia por lo general no se suelen biopsiar. Y el tratamiento con RPMID se hace con corticoides y tiene un pronóstico favorable. Pasamos a la causa más frecuente de síndrome nefrítico en la infancia, que como muy bien sabéis es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Igual que hemos hecho con el síndrome nefrótico, vamos a definir el síndrome nefrítico para saber la clínica que tiene esta glomerulopatía. Por tanto, el síndrome nefrítico es fundamentalmente hematuria, donde veremos hematíes dismórficos en el sedimento urinario. También puede cursar con cierta proteinuria y edema, aunque menos importante que en el síndrome nefrótico, y también podemos ver una insuficiencia renal e incluso hipertensión arterial. ¿Y cómo nos lo van a preguntar en el examen MIR? Nos van a hablar de un niño que va a tener una infección faringoamigdalar por un estreptococo piógenes o incluso una infección cutánea y que tras un periodo de latencia mínimo de una semana, incluso hasta 2 o 3 semanas, va a tener una afectación renal que va a ser la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Muy importante este periodo de latencia de mínimo una semana. La clínica es la del síndrome nefrítico, ya la sabemos, y en la anatomía patológica sí que quiero que recordemos que se va a producir una proliferación endocapilar difusa o HUMS. Por tanto, proliferación endocapilar difusa o HUMS es igual a una glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Y hemos dicho que es una de las 5 glomerulopatías que cursan con disminución del complemento. Repetimos, 5 patologías que cursan con disminución del complemento. Tenemos la aguda postestreptocócica, la posinfecciosa, la membranoproliferativa, la lúpica y la crioglobulinémica. Concepto RPMID que hay que intentar recordar desde ya.
El diagnóstico ya hemos dicho que es fundamentalmente clínico y tratamiento con antibiótico y tratamiento sintomático. Muy buen pronóstico y no recidiva. Siguiente patología, nefropatía mesangial de IgA o enfermedad de Berger. Cursa con hematuria recurrente. Son pacientes que tras ejercicio, tras infecciones, tras gastroenteritis van a tener hematurias recurrentes. Y en este caso, en el caso clínico, nos van a hablar de un niño que después de una infección, también faringoamigdalar, pero que tras un periodo de latencia muy escaso de 2 a 3 días va a tener afectación renal. Por lo tanto, si después de una infección faringoamigdalar nos dicen que hay afectación renal a los 2 o 3 días, enfermedad de Berger, pero si tenemos la afectación renal a la semana de la afección amigdalar, pensamos en una aguda post-estreptocócica. Y como su nombre indica, la anatomía patológica cursará con un acúmulo de IgA a nivel mesangial. El diagnóstico, como hemos dicho, es clínico y el tratamiento es sintomático. Pero cuidado, porque si esta nefropatía no se limita solo a nivel renal, sino que también afecta a nivel extrarrenal, hablaremos de una nefropatía secundaria que es la púrpura de Solingen-Hennold, que es la causa más frecuente de vasculitis en la infancia. Y ojito, porque es una púrpura no trombocitopénica, contexto RPMIR que están preguntando en los últimos años. Y recordamos que hay afectación renal y afectación extrarrenal. ¿Y cómo es la clínica? La clínica la vemos muy bien en este dibujo. Tenemos una púrpura cutánea palpable bilateral, sobre todo en zonas de declives, en nalgas, en piernas, con artralgias, con dolor abdominal, y la afectación renal es la que va a marcar el pronóstico. Anatomía patológica de cualquier enfermedad de Berger, tenemos depósito de IgA, pero a nivel tanto renal como extrarrenal. Diagnóstico clínico y tratamiento sintomático, o a veces con corticoides. Por tanto, si solo tenemos afectación renal, enfermedad de Berger o nefropatía de IgA, pero si la afectación es renal más extrarrenal, hablaremos ya de la púrpura de Solingen-Hennold. Aquí os dejo en un cuadro los conceptos más importantes de cada una de las 4 patologías. Mi consejo es que os hagáis pantallazo y que os lo pongáis en el corcho y que de vez en cuando lo vayáis repasando. Por tanto, conceptos muy repemibles que hemos visto: la clínica de la púrpura de Solingen-Hennold con el aumento de la IgA, la enfermedad de Berger de causa con hematuria recidivante y la clínica de la enfermedad de cambios mínimos con tratamiento esteroideo. Y vamos ya a por 3 preguntas para asentar conocimientos. Nos hablan de un niño de 5 años con proteinuria selectiva, con hipoalbuminemia, hiperlipidemia, pensamos síndrome nefrótico en la infancia, enfermedad de cambios mínimos. Y nos hablan ahora cuál de las siguientes no es una característica de la glomerulopatía aguda postestreptocócica. Parece una pregunta difícil, pero no lo es, porque si vemos la respuesta 4, no hay depósitos mesangiales de IgA. Esto ocurre en la nefropatía de IgA. Y por último nos hablan de una niña pequeña que tiene dolor abdominal, tiene hematuria macroscópica, ha tenido después de 3 días de una afección faringoamigdalar, ha tenido hematuria recurrente con 3 días como periodo de latencia, nefropatía por IgA. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo con el estudio. Un saludo.